días, disculpen unos cuantos percances que nunca faltan. Iván, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Freddy. Vamos a dar inicio a esta transmisión con Iván. ¿Qué más que Iván que él se puede presentar? Yo solamente puedo decir que lo más rescatable de esto es que es una persona muy luchadora y que es un trompetista que digamos uno de los primeros que ha salido del norte y se ha besado a tan grande ciudad como es la ciudad de Sao Paulo. Los dejo con Iván en la presentación, ¿ok? Gracias Freddy por la invitación, ¿no? Cuando me comentaste fue muy agradable, ¿no? De poder saber, ¿no? Que se puede comentar experiencias, qué sé yo, conocimientos, ¿no? Que uno va aprendiendo en la vida. Bueno, mi nombre es Iván Zabaleta, yo soy de la provincia de Santiago de Chuco, es un pueblo muy bonito de la Sierra Liberteña, ¿no? Ese pueblito es más conocido como la tierra de César Vallejo, un poeta que creo que más lo conocen a él, ¿no? Entonces, yo vengo de ahí. Y como decías, pues no, definitivamente es una experiencia muy grande, ¿no? Una odisea que creo que lo sigo pasando, ¿no? Porque me gusta mucho tu forma también de pensar, tu página, somos estudiantes eternos, ¿no? En la música, en la trompeta, ¿no? Es definitivamente que sí. Bueno, entonces vamos a conocerte un poquito desde el inicio. ¿Cómo es que empezaste con la trompeta, digamos? Yo desde que tengo uso de razón, recuerdo que he despertado en la música. ¿Por qué? Porque yo tengo un hermano músico. Mi hermano es Manuel Zabaleta, él toca trompeta actualmente, él toca en las bandas, lo respeto mucho. Y él desde muy pequeño me sacaba en la banda. Fue el que te inculcó esto de la música entonces. Sí, prácticamente él es el responsable, ¿no? De mis inicios. Desde ahí creo que nunca paré hasta ahora, ¿no? ¿Por qué digo que es un buen testimonio? Porque creo que todos venimos con el mismo inicio, ¿no? Iniciamos en las bandas y ahora Iván empieza a contarnos primeros pininos con el instrumento, con la música. Yo me inicié ahí, en las bandas igual, así inicié cargando el banco del bombo, cargando los estuches de los trompetistas. Entonces de ahí ya pasé a primaria, también, ¿no? En la banda de guerra, con los profesores, ¿no? De ahí secundaria. También en secundaria tuve los profesores, ahí está el profesor Rafael Pereda, Carlos Pereda, son hermanos, profesor Mario García también, en la etapa de colegio, ¿no? Y toda la vida de colegio, siempre en la banda. Ya luego, primaria y secundaria, estudié en la sierra, ¿no? Estoy hablando toda mi vida en esa parte, en la sierra, ¿no? De Santiago de Chuco, en la Libertad. Ahora, ¿de dónde, para llegar a Santiago de Chuco, se tiene que llegar primero, si hablamos de Lima, tenemos que llegar a A Trujillo, creo. Trujillo, 9 horas, ¿no? De Lima a Trujillo, 9 horas. De Trujillo a Santiago de Chuco. Actualmente son 5 horas, de 4 a 5 horas, ¿no? Pero en Wow, o mis sea, tiempos, cuando yo te estoy hablando de esta época, eran 12 horas. Era carretera. era trocha prácticamente, Sí, pues, ¿no? sí, uno viajaba, ponte a las 7 de la noche, 8 y llegaba al otro día, 7 de la mañana, 6 de la Wow. mañana. Pero ahora son 5 horas. Ahora son 5. Y es más, hasta Perfecto. en auto creo que son 3 horas y media, 4, ¿no? Obviamente, el nivel, sabemos, ¿no? Era el que era en esa época, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué te hizo a ti decir, yo quiero más? Claro, bueno, como te decía, ¿no? Desde niño siempre me gustaba la música, pero lo que más me llamaba la atención era la trompeta, ¿no? Claro. Mucho recuerdo en las fiestas, todo pueblo tiene sus fiestas patronales, ¿no? Uy, claro, Y, la fiesta, no me va a recordar. y te cuento que cuando había esas fiestas patronales, pues yo ni llegaba a mi casa, o sea, solo llegaba a dormir, pero todo el día la pasaba con las bandas, ¿no? Acá hay bandas buenísimas, la banda Mi Perú, la Paga ahora, ¿no? Pero en esos años estaba la banda Perú Star, la banda Santa Lucía de Mochi y llegaban a la sierra, a la fiesta, ¿no? Lo bonito de esta banda es que se mantienen por años, ¿ah? Eso es Sí. muy rescatable. Y había en la parte del día, pues había momentos de retreta, entonces las bandas tocaban y siempre pues la trompeta había temas que destacaban en los solos de las baladas, un paso Claro. doble. Entonces esta parte como que me gustaba, ¿no? Cuando decía la trompeta, yo lo miraba así desde pequeño, ¿no? Entonces eso creo, me parece que desde ahí fue el gusto, ¿no? Ya acabé secundaria y lo bueno que mi papá, pues no, mis padres, siempre también han tratado de ayudarnos, ¿no? En su medida posible, ¿no?
Ellos tenían como una regla, y acabamos secundaria y nos vamos a la costa, decían, ¿no? Nosotros, en mi caso, somos 7 hermanos, yo soy el séptimo. Wow. Entonces, en esa época, pues acabé secundaria ya en el año 2000, ¿no? Y yo lo tenía siempre claro, que iba a tocar siempre música, específicamente la trompeta, ¿no? Entonces dije, voy a llegar a conocer, dije en Trujillo, a las bandas, pues, ¿no? A la Mi Perú, las bandas que toda mi vida vi desde niño. Es lo único que vi en música en vivo en esos años, ¿no? Ajá. Entonces ya acabé secundaria, yo llego a Trujillo y Otro entorno musical más sí, grande. era como, en esa época, ¿no? Hablando localmente, era como llegar a Nueva York, por ejemplo, o sea, una cosa así, Trujillo era, ¿no? Total, o sea, saber que vas a vivir ahí, pues, ¿no? Claro. Entonces, bonito, era todo El diferente, mudarse. ¿no? El mudarse, ¿no? O saber que ahí ya va a ser tu vida, ¿no? Llegué a Trujillo y me acuerdo que en esa época hubo mariachis. Escuché algo diferente, ¿no? Por la urbanización donde vivo, por el lugar. Y dije, ¿qué será? Pues salí y era mariachi, ¿no? No, te juro que solo lo escuché en audio nomás, ¿no? En Claro. cassette que mi papá tenía. Pero escuchaba bonito, pero te escuchar los cassettes a tocar, a escucharlo en vivo es distinto. Entonces Claro, yo salgo exacto. de mi casa y lo veo, pues, ¿no? Wow, escuché un sonido que nunca había escuchado también, ¿no? O sea, el sonido de la banda bonito, ¿no? Los solistas, hasta ahora lo admiro, algunos son viejitos ya y siempre lo admiro porque lo he visto de niño. Y escuché, pero en esa oportunidad mariachi. Y dije, wow, así quiero tocar mejor en mariachi. Y dije, lo vi de otra calidad, ¿no? O lo vi, no Claro. otra calidad, sino que diferente, otra Otro sonoridad, género, otro género, otro otro género. carácter. Exacto. Que también no conocía mucho, pero lo veía que movían como que más los dedos, taca, taca, no entendía, ¿no? Esas cosas en ese momento, pero... Y bueno, y gracias a Dios por ahí se dio la oportunidad. Con el tiempo también llegué a tocar un poco en mariachi. Y después en ese año me acuerdo que llegué a ver una orquesta, no sé cómo. Claro, ya en la costa pues ya miraba videos, ¿no? Un poco. Ajá. Y decía, wow, la orquesta es diferente, uno escuchaba los agudos, diferente, ¿no? Otro. O sea, cada grupo, cada género musical que se daba, aparte de la banda, obviamente, que se daba en Trujillo, tú te quedabas impresionado, digamos, por el nivel de ejecución, por el género musical. Y sobre todo verlo en vivo, ¿no? La calidad, ¿no? De esos músicos de aquella época, ¿no? Hasta ahora, Exacto. muchos ahora están y buenísimos, ¿no? Pasado el tiempo, en algún momento, ¿no? También pude tocar un momento en orquesta. Un amigo Mario Castillo me dio la oportunidad, ¿no? De poder participar y aprendí bastante de él y todo el grupo. Y bueno, pero en esa época, en el año 2000, pues como mi deseo era estudiar música, dije al conservatorio, pues, ¿no? Mi hermano había estudiado ya en el conservatorio un Ya año. conocía ya. Ok, perfecto. Él ya conocía. Y él me dijo, pero en el conservatorio no vas a estudiar solo música, ahí llevan otros cursos, pues, ¿no? O sea, no solamente te vas a dejar a la trompetita, te dijo. Claro, no vas a estar toque, ¿no? Tienes que estudiar. Entonces, no me acuerdo, pero en el año 2000, en vacaciones sería, en enero, febrero, me fui al conservatorio, pues, ¿no? Me fui al conservatorio de música y ahí veo un letrero, pues, ¿no? Decía clase, masterclass, ¿no? La calidad, ¿no? Masterclass del trompetista Jaime Taramona, ¿no? Y en la noche, 7 p.m., concierto con la Sinfónica de Trujillo, ¿no? Va a ejecutar el Haydn, ¿no? Wow, yo leí, pues dije, ¿qué será? Wow, un trompetista, dije. Me fui en la mañana a la clase maestra, no entendí nada porque era todo nuevo, también me impactó, ¿no? Jaime, porque él nunca había visto un trompetista, ¿no? Claro. O quizás, sea, de ese nivel. Digamos, no te habían enfocado la trompeta con ese enfoque que brindaba el maestro en esa masterclass. Exacto. Él hablaba ya de todo lo que ahora vamos conociendo, ¿no? Las partes técnicas de la rutina, el aire, cosas que nunca lo había escuchado, por ejemplo, ¿no? Claro, porque normalmente a veces se limitan a eso, sopla, respira, suena, no escuchas, aprieta esto, aprieta otro. O sea, ese es un inicio, digamos, un poquito como que experimenta tú, ¿no? Pero ya cuando te presentan una estructura, a veces uno, wow, se pierde. También me pasó. Así es que no te sientas solo en ese sentido.
Luego, bueno, ya de ahí acabó el masterclass, ya pues no, me fui a mi casa tranquilo y, ¿sabes? Y regresé en la noche pues al concierto, ¿no? Que figuraba ahí en el letrero. Llegué primerito, no había ni gente, me acuerdo. Como llegué primerito, se escuchaba calentar, pues, ¿no? Claro, no en mi delante, sino atrás, ¿no? La Claro, parte de atrás del teatro. Y también comencé a escuchar cosas que, o sea, diferente, ¿no? Salió la orquesta y él sale, pues, ¿no? Y fue la primera vez en mi vida que escuché el Haydn, ¿no? Completo, lo tocó con si bemol todo, ¿no? Con la cadencia de principio a fin, ¿no? Entonces yo te juro que hasta ahora lo tengo así grabado, esa imagen, claro, ¿no? Y ese día yo decidí, yo dije, así quiero tocar. Entonces yo ahí me di cuenta que la música clásica, que no iba a ser fácil, y no es fácil, tú lo sabes, ¿no? O la música académica en la trompeta, ¿no? Pero desde ese día dije, voy a buscar ese tipo de sonoridad, ese tipo de carácter musical, qué sé yo, ¿no? De intentar tocarlo, ¿no? llegó en el momento exacto la fuente de inspiración, ¿no? Exacto. De hecho que fue una fuente de inspiración, ¿Cuántos ¿no? años tenías a esa edad? Más o menos 15 años, 15 años, 15, 15. 16 años más o menos. Wow. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el conservatorio de Ya, Valderrama, ¿no? De Trujillo. claro, en el Carlos Valderrama, de ahí estudié ahí 3 años, ¿no? Trompeta y estudié, y después ya estudié ya la carrera, pero educación musical, ¿no? Educación musical me decidí estudiar porque no veía mucha diferencia, ¿no? Entonces dije, creo que mejor estudio educación musical, ¿no? Claro, Y claro, la trompeta sí seguía, pero seguía tocando un poco en las bandas, trataba de estudiar a mi claro. manera. Ahí llega justamente en este momento, digamos, ¿qué es lo que pasa a veces con la centralización, ¿no? Muchas veces la información llega solamente a Lima y después de Lima llega a otra ciudad grande y así, ¿no? Se va perdiendo y a veces incluso se va transgiversando la información directa, ¿no? Eh, y obviamente Trujillo, me imagino que en su momento también ha sufrido de eso, ¿no? Digamos, de la poca información. Pero lo ha sufrido hasta el mismo Lima, ¿no? Yo me recuerdo que en mi época que yo estaba en Lima, había información, pero si lo miro desde ahora, una información a veces trula, como se dice ahí, ¿no? O sea, como que sí y no, no se sabe exactamente, porque no es de primera mano. La información cuando es de primera mano te hace entender, ¿no? Que es un maestro y todo. La información de segunda mano, no, me dijeron así nomás, pero como decía Edgar, si tú no lo has experimentado en ti, es un arma de doble filo, ¿no? No, y a veces eso nos crea más defectos también, algo pasado. Exacto, Crea ¿no? o mañas, como decimos nosotros, ¿no? Mañas o defectos que después son más difíciles de superar. Eso sí, tenganlo en claro. Las mañas y los recursos que por ahí le llaman, cuando realmente quieres mejorar eso, ¿no? Te dice, no, de esa manera no es, de esta manera es. Entonces, tienes que estudiar primero para cancelar esa forma cómo hacías tú las cosas. Después tienes que estudiar la nueva forma y después tienes que estudiar 3 veces para que esa nueva forma se quede ahí en ti, ¿no? Y puedas ejecutar, obviamente, digamos, entre comillas, más correctamente, ¿no? Entonces, volvemos al tema. Ya. ¿A los cuántos años entonces terminaste la carrera de educación musical? Ya, ahí más o menos tendría ya unos 23 años ya. Pero quiero acotar un poquito. Dale, dale, dale. En esa época del conservatorio Carlos Valderrama, claro, es verdad lo que dice, ¿no? Si, imagínate, si como tú comentas, si en Lima, o sea, la información era mínima o poca, imagínate hacia afuera, ¿no? En las provincias que lo llaman, ¿no? Estando en Lima. Donde hay Entonces, mucho talento que quiere empezar, o sea, si ese talento empieza con la información correcta, o sea, no existe Lima, le soy sincero. entonces, en esa época, yo conocí, bueno, mi profesor en esa época que me enseñaba también, ¿no? Martín Fernández, me dice, oye, Iván, pero a ti te gusta la trompeta, tú debes irte a Lima, me dice. Sí, pues no, pero, o sea, me lo decía así nomás en conversación, bueno, ya. ¿Y quién me da el pasaje? Le decías tú. Y el pasaje, y es lo que pensaba, el pasaje, dónde me quedo, a quién voy, o sea, no sé, es un tema, parece Sí, fácil, pero en el momento es medio para pensar, ¿no? complejo. Complejo, sí.
Entonces él me dice, oye Iván, un día me dice, hay un pata, me dice, un amigo, Roberto Cigüeña, me dice, él vive en Moche, me dice, y él está en Lima, me dice, ¿por qué no lo vas a buscar? Que sí, le digo, y le digo su dirección, no, anda, búscalo, me dice tú, pues ya yo te dije que ya sé que está acá. Y me fui a buscarlo, pues, me fui a buscarlo. Claro. Y él, sí, muy amable, le digo, mira, yo quiero aprender, no sé, estás estudiando trompeta. Ah, ya, me dijo, pasa. Me hizo pasar y ya me dijo, hay que comenzar a practicar. Y comenzamos. Te juro que ese año creo, casi pierdo el ciclo porque paraba en su casa nomás, todos los días, estudiando de mañana, tarde y noche, ¿no? Y en la noche me regresaba, ¿no? A Trujillo. Claro. Entonces él me dice, Roberto, oye, Iván, me dice, tú debes irte a Lima mejor. ¿Qué tal si yo te contacto con un pata? ¿Te vas? Ya, pues le digo, ¿pero a quién voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo llego? Y él me dice, mira, tengo un amigo, un buen amigo, Alejandro López. Y le digo, ¿quién es él? Él toca muy bien, me dice. Y en esa época creo que Alejandro tenía 16, 17 años, ¿ah? O sea, antes que se vaya a... Sí, un año antes creo. Entonces, en esa época no había Facebook, pues no había WhatsApp, no había... YouTube creo que sí había, me parece, porque veía videos, ¿no? YouTube, lo que había era Messenger, me acuerdo. Y me dice, escríbele, fácil, yo sé que te responde, ya pues escribí, ¿no? Me presenté, le digo, hola Alejandro, mira, por intermedio de Roberto, ¿no? Disculpa el atrevimiento, todavía así educado, ¿no? Disculpa, yo dije, se me vaya a responder mal, pues de repente, ¿no? Pero ya, pues dije, no me va a pegar por correo, ¿no? Pensé, claro. No pasa nada, lo escribo. Y Alejandro me respondió, ¿eh? Entonces un día fui y vi el correo y Alejandro me responde, hola Iván, gusto, claro, me dice, te doy mi número de teléfono, ya tú puedes venir, y me contacté. Y creo que ahí en realidad empecé, ¿no? Que él me ayudó mucho, Entonces llegué a Lima, me acuerdo que creo serían vacaciones, pues, y llegué a verlo, y solo por teléfono era, y llegué al Museo de la Nación, me acuerdo, ensayaba. Hola, Iván, ¡ay, qué gusto! Llegué todavía con mi mochila, pues llegaba de la agencia. Claro. Y lo que sí mucho recuerdo, él estaba tocando, en esa época, pues lo recuerdo muy bien, estaba con Dante, varios había, ¿no? Y él me sentó, me acuerdo, al lado del siéntate acá, yo miré, estaba con la juvenil. Y eso fue también para mí que me ayudó mucho porque, wow, dije que así tocan en orquesta sinfónica, ¿no? Y eso también, eso me incentivó mucho, ¿no? Ya ahí empezamos las clases, y sí, siempre me iba a clases con él una semana, más o menos 15 días, así, todos los días clases, ¿no? A partir de ahí aprendí a estudiar un poco más, ¿no? Sino que, claro, o sea, recibía clases, por ejemplo, cada vacaciones en la etapa de enero, febrero o en agosto, por ejemplo, ¿no? En las vacaciones. Y regresaba, pero regresaba y era diferente todo, pues, ¿no? O digamos que muchas veces la manera de estudio también cambia, ¿no? De lugar a lugar cambia. Yo te cuento de lo que me pasó a mí, ¿no? Una anécdota parecida a la que tú dices. Uy, a veces uno no lo siente en ese momento, pero si alguien te lo dice, en este caso me lo dijo mi profesor, que viene este sábado, que estará también con nosotros. Por ejemplo, ¿no? Yo me vine cuando apenas terminé el primer bachiller, ¿no? Y me vine a dar clases bueno, como 2-3 meses estuve en Lima. Y entonces cuando regresé ya para hacer la máster en Italia, regreso y me dice, así, ¿no? Asustado, me dice, ¿qué te ha pasado? Me dice. Yo digo, ¿qué? No me pasó nada. No, tu sonido, me dice. ¿Mi sonido? ¿Qué tiene mi sonido, no? No, tu sonido, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué? Ahí entonces se le prende el foco. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Claro. O sea, a veces uno como persona, como joven, no se da cuenta y hace y se comporta o imita a las personas, ¿no? De acuerdo a su entorno. Entonces, dije, o sea, me hizo ese análisis en ese momento. Entonces, yo recién entendí que si de alguna manera yo había avanzado como sonido, por así decirlo, cuando iba digamos, como que se descuidan un poco de este tema o digamos que no es tan tomado en serio la cuestión del sonido, entonces uno cuando es joven ya se deja llevar, bueno, entonces, pero quien sintió esa diferencia y me lo hizo notar fue mi maestro. Entonces desde ahí dije, yo no puedo avanzar tanto, estudiar tanto y después regresar al lugar de donde vengo y perder todo lo que he avanzado. O sea, ¿para qué he salido?
hago este paréntesis para que se entienda de buena manera o se interprete correctamente. La idea no es obviamente ofender a nadie, pero si nosotros en algún momento, o tú o yo o cualquier otra persona tiene la oportunidad de ir y hacer cosas mejores, avanzar en su sonido, en su afinación, en su interpretación, en su articulación, lo que sea, hay veces tengan cuidado porque cuando regresan, como dice, al campo de donde son, uno a veces se suelta, ¿no? Y pierde eso que quizás le costó obtener. Claro, y me hiciste acordar algo. Una de las primeras cosas también cuando conocí a Alejandro fue el sonido. O sea, yo llegué y te juro que dije, wow, le escuché un sonido tan claro. Y lo primero, ¿cómo hace? Le decía, ¿no? ¿Cómo hace? Y él ya tranquilo, me decía, tranquilo, vamos a ir trabajando. Eso de a pocos, eso sí. Claro, de a pocos, ¿no? Pero, o sea, para mí fue impactante, ¿no? Es esa parte de escuchaba a todos, a de ellos, ¿no? Y estaba en esa época también, escuché a Halley, ¿no? A Dante, a Brandon, a todos ellos lo escuché, ¿no? Y claro, y muchos me preguntaban, yo también me pregunté, ¿y por qué no te fuiste a Lima? No te quedaste también. No te quedaste, ¿no? Quizás de repente me faltó un poco más de impulso, ¿no? O también mi mamá me decía, hijo, mejor acaba acá la carrera y después ya te vas. Y así fue prácticamente, ¿no? Así fue. Y no me ha ido mal, también no me quejo, lo agradezco a mi mamá, ¿no? A mis padres, ¿no? En general. Entonces, en esas épocas que yo ya viajaba, más o menos estaría en séptimo, octavo ciclo, viajaba a Lima. Ah, ya, pero antes de eso, un poquito sí, antes que se me pase, cuando yo más o menos estaba en octavo, casi séptimo ciclo, tú llegaste a Trujillo. Sí, creo que en uno de esos viajes que regresé al Perú, creo que justamente en esa fecha, cuando yo terminé el primer periodo de estudio en Italia, ahí donde regresé y ahí tuve mucho. Es probable que fue el 2007-2006, más o menos. Más o menos. Ya, te soy sincero, a mí me hablas de números o de años. Ya, pero difícil, más o menos yo recuerdo un poco. Entonces, y tú llegaste y también, pues, ¿no? O sea, fue algo como que nos diste contra la pared. O sea, un zamacón de todo, porque nos comenzaste a hablar de los conceptos, de la sonoridad, y yo ya tenía una noción, una idea, ¿no? Porque ya había visto a Alejandro. Pero en general, o sea, igual sentí como que... Otro zamacón. Claro, ¿qué les pasa, chicos? O sea, ustedes no pueden y estudien, pero claro, y ahí era el tema también, pues, ¿no? Por ejemplo, tú estabas unos días... Claro, pero ¿con quién se estudia? Con quién se estudia, ¿no? Entonces, o bueno, podemos estudiar, por ejemplo, a mí me gusta mucho la clase de Alejandro, pero como digo, no eran constantes, sino porque tenía que regresar a estudiar a Trujillo, ¿no? Y de ahí vuelta, retomaba, o sea, él me dejaba como tareas, pero en ese tiempo no había WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Me desconectaba total, cosa que ahora, por ejemplo, con Alejandro López hasta ahora, ¿no? Y gracias, ¿no? Estamos en contacto con Alejandro, revísame, estoy estudiando esto, imagínate, o sea, la tecnología instantánea. En esa época que conocí a Alejandro, también todos ellos pensaban en salir fuera. Y yo decía, pucha, sí, pero si todos ellos piensan en salir, yo era el único que escuchaba nomás, ¿no? No podía decir, no podías opinar. ¿Cómo? Una que no podía opinar, otra que no conocía. Por ejemplo, ahí me enteré de los festivales. Yo no sabía que había festivales, no sabía que había escuelas de música afuera. Esto de los festivales, sí, relativamente es, así como la tecnología es casi nuevo. Yo te cuento esto porque cuando yo estaba de estudiante de conservatorio, me acuerdo que venían profesores, ¿no? Y hacían su masterclass, pero realmente esas masterclass no tenían difusión. O sea, había una ficha ahí en el conservatorio, en la puerta, masterclass este viernes, ¿no? Pero era el lunes. ¿Quiénes realmente se enteraban? Los que estábamos de alumnos, 4 o 5 gatos y ya. O sea, no había otra forma de comunicación. Era difícil también que se enterara la gente, ¿no? Me recuerdo incluso que yo a veces gastaba mi pasaje o me quedaba con las justas para llamar a alguien y decirle, oye, mira, hay una masterclass acá y vente, que tú que quieres estudiar la trompeta o el trombón. Llamaba y encima no se aparecían. Digo, no, o sea, es difícil. Claro. Pero, o sea, esto de la masterclass es relativamente nuevo.
Y ahora, obviamente, tenemos que seguir eso, ¿no? Con la tecnología y todo. O sea, todo es nuevo, pero hay que montarse sobre eso y hay que hacerlo. Hay que apostar por esto. Bueno, y en esa época también conocí a la música, ¿no? A la música, en el sentido, por ejemplo, yo no sabía quién era Maurice André, no sabía, los trompetistas, ¿no? Claro. O los músicos, ¿no? Que ahora nuestros héroes. Que ahora puedes digitar eso, su nombre y sale, te sale. Sale todo, ¿no? ¿Hasta cuántas veces se ha casado? Entonces, en esa época, Alejandro, pues me presentó todo, ¿no? El panorama. Claro, Para mí era algo todo nuevo, ¿no? Todo nuevo, que escuchaba. Entonces, un día él me dice, oye, Iván, ¿y tú qué piensas hacer? Le digo, bueno, voy a terminar allá el conservatorio, o debes venirte acá, me dice. Sí, pues no estoy en eso, man. Y de ahí en otras clases me dice, siempre me preguntaba, ¿y ahora qué piensas hacer? Me dice, sí, pues estoy en eso, en venir acá. Él me dice, o también él me dijo así, siempre me acuerdo. O de repente puedes irte afuera, me dice. Claro. De repente, ¿no? Piénsalo. Entonces, él es el culpable de que te metió el bichito. Prácticamente era así. Sí. Allá él me dice, pues, o de repente puedes salir. Y le digo, ¿a dónde afuera, pues? Sí, para mí, o sea, de llegar de la sierra a Trujillo ya fue un paso, me sentía bacán, dije acá lo bacán, ¿no? Y al llegar a Lima, en el Perú, ¿no? Lo máximo es Lima, ¿no? Claro. Es realizado todo, entonces, y le digo, ¿a dónde, pues? Y él me dice, no sé, podrías ir a Venezuela, me dijo, o a Brasil, también puedes ir, me dice, ¿no? Y ya, pues, y comencé a indagar, él me metió el bicho y comencé a indagar, y en Venezuela pedían visa en ese entonces, ¿no? Y de ahí, en ese año, estaban los acuerdos de Mercosur, la cosa que, averiguando, se podía pasar a Brasil, inclusive hasta con DNI nomás, ¿no? Pero claro, el pasaporte también era referencial. Ya, pues, averigüé y prácticamente ya con él lo tomé como que más seriedad, ¿no? O sea, proyectarse, ¿no? Salir, entonces, bueno, venía el otro tema y ahora con quién me contacto, claro, no es de ya yo voy, pero cómo llegas, a dónde llegas. Y bueno, y yo considero que con Alejandro me preparé, ¿no? Bastante para ir, ¿no? Al extranjero, a Brasil, y de ahí me contacté también con un amigo, Dan Yuri, ¿no? Sí, también muy amable hasta ahora, ¿no? Lo admiro mucho, toca muy bien él, y él también me ayudó a llegar a Brasil, entonces claro. Él me contactó, como decir, la casa, ¿no? Ya me explicó cómo es la prueba y ya yo seguí estudiando, pues, ¿no? Ya llegué a dar la prueba. Dime, cuéntanos un poquito de tu viaje a Brasil. Ah, ya, uf. ¿De dónde fue? No me digas que saliste desde Santiago de Chuco, ¿no? En bus, en avión, no sé. Cuéntanos esa claro. anécdota. En esa época era todo un tema porque de organizar, pues, ¿no? Ya, pues, y el tema era cuándo, porque ya tenía más o menos en esa época como 26 años, ¿ah? Claro, casi 26 años tenía, entonces no era una edad, pues, ¿no? Y otra que también sí era también romper la barrera, porque desde que llegué a Lima comencé a escuchar, ¿no? Que la trompeta o la música se empieza de niños, ¿no? Pero yo dije, bueno, si me ha tocado esto así al inicio sí me frustró, pero de ahí dije, pues todo bien y yo voy a seguir, ¿no? Peor no hacerlo, creo yo. Pero, dije, ¿no? Pero recuerda, y esto que quede bien claro, solamente los privilegiados podrían empezar de niños. Y son poquísimos los que, digamos, tienen esa oportunidad. Y si la tienen niños jóvenes, no la desperdicien. Cuenta bastante, cuenta bastante. Que, claro, aparentemente toda mi vida toqué trompeta, ¿no? Pero podría decir que de una forma no muy correcta, ¿no? O no nada correcta. O diferente. O diferente de repente, a lo que quizás el mercado actualmente necesita, ¿no? Exacto. Entonces ya cuando conocí a Alejandro, ahí como que me comencé a alinear, entonces mi lucha, o hasta ahora también, ¿no? Es como que reaprender, ¿no? O eliminar las mañas, como decimos nosotros, ¿no? Los malos defectos, ¿no? Entonces yo considero que a mis 25 años más o menos, como decir, a serio, ¿no? La trompeta, o sea, sí o sí, como acabé la carrera, no tenía presión. ¿En Trujillo? En Trujillo, como acabé la carrera. Oh, mira, guarda. A Dios gracias me titulé todo, ¿no? La carrera de educación musical. Entonces dije, ya, ahora voy a estudiar trompeta. Ya tenía como 25, 26 años, ¿no? Dije, desde ahora voy a estudiar trompeta serio. Así vuelve a empezar desde la nota,
la nota, emisión, todo a cero. Por eso cuando yo llegaba, hasta a ti te busqué, ¿no? Sí, claro. Y Sí, me acuerdo. a mí me ayudaste mucho, ¿no? Siempre me has ayudado entonces, en su momento, y me explicabas, y yo siempre tenía esa idea. Y eso, por ejemplo, me gustaría hablar, ¿no? O sea, ¿cómo te digo? Eso sí, yo rompí esa barrera. Yo nunca tuve roche de decir, no, yo soy de la sierra, o vengo de Trujillo, o algún maestro, o decir, mira, yo toco así. Inclusive yo llegaba ya con la actitud de que no sé nada. Me decía, toca. No, le digo, maestro, yo quiero aprender, pero toca, ¿no? Enséñeme de cero a respirar, todo, ¿no? Pero claro, sí, a veces me daba nervios, pero igual sacaba la trompeta y... Hablábamos justamente con Alejandro de eso. Es difícil. Ya hay veces para una persona que yo también he tenido mis roches, ¿no? O sea, el roche es de siempre en Lima, incluso en Lima, es cuando llegaban los profesores a la masterclass o daban sus clases así esporádicas, ya a ver quién sale a tocar, porque yo estaba así en primera fila porque quería aprender así como todos, ¿no? Y veía claro. Así. Y si nadie hacía, ya yo tenía que romper el hielo. O sea, yo tenía que romper el hielo, salía aunque sea a hacer el ridículo, pero salía. Yo igual pensaba y a veces no me salía y muchas veces te juro que ni me ha salido nada adelante, ¿no? Pero me decían, no, cálmate. Y era a veces creo la tensión, los nervios. Sí, ¿no? Es un segundo. Ya una vez que inicias y te sale el gallo, ya pasó el roche, que ya te pasa el rojo de la cara, ya todo detrás de eso creo que fluye, ¿no? Pero es un microsegundo que pasa eso, o sea, todo el mundo tiene que pasar por eso para que pueda aprender. Eso es lo que espero que queden claros. Y esa es una barrera, como te digo, que siempre mi mamá me ha incentivado, ¿no? No, tranquilo, hijo, tú, tranquilo, ahí dilo a los profesores que quieres aprender y con la mejor actitud, ¿no? Nada claro. de además, recuerda, cuando uno va, ¿no? ante un profesor, obviamente tu papel es de estudiante, ¿no? No es de profesor a profesor, no. Yo voy a ti, al profesor, para que me des clases, para que me enseñes, o sea, yo tengo que aprender, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede haber esos momentos? Claro que sí tiene que haber esos momentos. Y bueno, y de ahí, claro, para organizarse ya del viaje, claro, el tema era y ahora el dinero, o sea, era todo un tema, me voy en... ¿Qué vendiste? Dije, ahora qué vendo. Y a Dios, gracias a mí ya tenía una trompeta. Y claro, llegué en Lima, comencé por ahí y te cuento que he hecho muchos reajustes, muchos cambios, creo yo, en la parte del embocador, en todo. O sea, como volví a reaprender, ¿no? Las cosas. Yo lo decidí así también. Dije, pues si quiero más adelante tocar, por lo menos, ¿no? O sentirte cómodo contigo mismo. Sentirme cómodo, tengo que hacer los reajustes. Y no han sido fáciles, te lo juro. Que alguien me diga, no es fácil, pero se puede, es posible. Sí. Con ayuda es posible. Con ayuda, ¿no? Claro, con la ayuda de un, digamos, de alguien que sepa, ¿no? Sobre todo que haya experimentado también él, que haya pasado por esos problemas. Porque muchas veces sucede esto, ¿no? Como esto ya se sabe, ¿no? Hay muchos músicos, grandes músicos, que saben tocar excelentemente y suena, pero al momento de enseñar, te dicen, toca así. Exacto. No, así nomás, y ellos mismos tocan, ¿no? Y les sale muy bien. No se saben, es decir, corregirte, ¿no? Ah, tú haces esto por esto, entonces no debes hacer esto, tienes que hacer esto, ¿no? O sea, eso, digamos, toma tiempo y obviamente no todos, lamentablemente, no todos tienen esa disponibilidad o predisposición hacia el alumno. Y en esa parte también de los reajustes, definitivamente ahí Alejandro me ayudó mucho, por eso yo le decía, yo me identifico mucho contigo, porque él me contaba, pues mira, he hecho estas cosas, yo le decía, yo también siento igual, entonces como que bacán, ¿no? Desde el inicio, o sea... Te corrigió bastante. Mucho, en todo sentido, entonces Iván, así, de todo, ¿no? La postura, y eso, por ejemplo, la postura te ayuda hasta para vivir, ¿no? Entonces, bueno, ya para organizarse esa parte del viaje, un día mi hermana me dice, oye hermano, yo te veo emocionado, ¿sí? Alegre, feliz y contento. Alegre, ¿no? Estás acá en Lima, así, pues me dice, ¿y qué piensa? Le digo, quiero salir, pero la cosa como para los medios, pues, ¿no? Y ella me dice, pues yo te presto. O sea, yo casi lloro. Yo te presto el vuelo, pues, ¿no? Qué suerte, qué suerte. Entonces, mira, Iván, para seguir hablando sobre el viaje.
Me dice acá por Instagram, no sé si has notado, Sí, mi Iván tocayo. Paredes, es Iván Paredes, Wilder Iván se ha puesto a su segundo nombre. Hola Iván, En esa también época que Wilder estaremos ha contigo. estado, en Dice, esa época que él estado, también hemos estado ahí, en esa época en Brasil. ya dice, hiciste la ruta por Bolivia en tren y se ríe. Yo no conozco esa ruta, yo no conozco, cuéntanos. Así, no, pucha, como te digo, creo, sí, gracias a Dios tuve suerte porque mi hermana, ella me dice, pues hermano, si deseas Dios, yo te presto. Entonces le digo, ¿y ahora cómo para pagar? Porque para mí en ese tiempo hablar de $100, $200 lo había un monto muy grande. Entonces en Es ese un tiempo problema. creo el pasaje estaba, ponte, $300, $400, era caro. Hasta ahorita no es fácil conseguir también esa cantidad, no rápido, ¿no? Entonces ella me dice, pues si gustas yo te ayudo, ¿no? Ya, pues le digo, y ahora cómo después te... Tranquilo, me dice, tú anda, ya después vas a trabajar y de ahí ya regularizamos, ¿no? Y así fue, entonces, te va a ir bien, me dice, me animó, ¿no? Entonces así fue, gracias a mi hermana, ella me ayudó, ¿no? Me ayudó. Y así llegué a Brasil en avión, pues, ¿no? Entonces, a Dios gracias, digo, porque cuando yo llegué allá, también me hicieron la misma pregunta, ¿cómo has llegado? Le digo, sin avión, ¿y cómo has hecho? Porque era caro el pasaje, pues, ¿no? Claro, Entonces mi hermana se la dio las maneras también, ¿no? Con mi claro. mamá, también la familia un poco, la ayuda, ¿no? Digamos que hubo una inversión Exacto, definitivamente, una inversión económica. económica. Y eso Y hay que ponerlo en claro. Se llama inversión económica. Si uno quiere estudiar definitivamente. y progresar. Cuando lo llaman inversión, ya uno lo toma más en serio lo que está haciendo con esa inversión, ¿no? O cambia la manera de verlo también, ¿no? Definitivamente, Cambia todo. definitivamente. Ya, y llegué allá y me hacen la misma pregunta, ¿no? Que a mi tocayo Iván me dice, ¿y cómo has llegado? Le digo, pucha, qué suerte, me dice. Y sí, definitivamente hubo muchos amigos que se iban por la ruta de Bolivia, pues en bus, y es bravo entrar en esa ruta, ¿no? Y ya, pues llegué, y ahí llegaban de todo, gente de todo Latinoamérica, ¿no? Ahí en Tatuí, al conservatorio. Dime, Iván, esto es una pregunta y quizás también Iván Paredes nos puede responder esto. Es mi incógnita, es personal. Claro. ¿Qué pasaba? ¿Por qué la opción de no estudiar en Lima, en el conservatorio, e irse a Brasil? En mi caso fue diferente, pero yo digo, una persona que viene de la sierra o del interior del Perú a estudiar a Lima, pero en vez de entrar al conservatorio, prefiere irse a Brasil, como en tu caso, o sea, ¿qué le faltó? ¿Qué pasó? ¿O es que tú decidiste? No sé. Ya, en esa parte, sí, buena pregunta me has hecho, porque, claro, como yo llegué ya a Lima, más o menos tenía 25 años, entonces por edad, en Lima solo en jóvenes hasta los 25 años, creo que estaba, hasta el momento, ¿no? Hasta la actualidad. Entonces yo estaba en el límite cuando yo llego a Lima, entonces no me sentía preparado, pues yo llegaba así. Oh, ya, entiendo. Entonces, y ahí Alejandro también me animó, me dije, no, tranquilo, me dice, pues si gustas podrías prepararte para postular acá a superior, o en todo caso, puedes salir de acá, pues me dice, y como te digo, yo veía y escuchaba a todos, pues, ¿no? Chatín quería irse a Alemania, Alejandro también fue. Y lo consiguió, y lo consiguió. Y todos, o sea, todita ese grupito, todos salieron. Dante también quería salir, ahorita vive en Argentina, primer trompeta, ¿no? De la municipal, creo, de Buenos Aires. Roberto Cigüeña también salió a Argentina, le va muy bien. O sea, de todos esos amigos que conocí, todos salieron, o sea, todos conversaban o pensaban. Lograron su objetivo. Bueno, La yo lo decisión decía porque siempre he visto en el conservatorio, y soy testigo de eso, que siempre ha habido solamente una o dos plazas. También, eso era también un poco el pensar, ¿no? Sin ingresos. Y que lamentablemente a veces eran cubiertas por los que salían de jóvenes, ¿no? El nivel de jóvenes o preparatorio, que le llaman, no sé, ahora ya ha cambiado mucho. Entonces, esta escasez quizás de espacio, ¿no? Yo a veces lo veía y digo, sí, creo que es el espacio, ¿no? No había un local, y hasta ahora creo que no tienen un local propio del ex conservatorio, ahora universidad. Bueno, esperemos que hagan algo por eso, porque realmente años y años están pasando generaciones y nunca tienen un local. Pero bueno, esperemos que encuentren la solución a eso, porque eso abriría mucho. Ahorita que prácticamente ya los niños están saliendo con un nivel
Y yo me he topado con mucho, por ejemplo, los alumnos de Edgar, que a veces, digamos, él me dice, oye, escucha esto, me manda un mensajito, me dice, oh, escúchale, mira acá. Digo, wow, si a esa edad están tocando así, guarda, termina la secundaria a superior, pero ¿y si no hay cupos de alumnos, y dónde se van? Afuera. Claro, en las plazas de las vacantes eran una, y dos era mucho, creo, una era. Entonces eso también un poco que te hacía pensar, ¿no? A Sao Paulo, menos mal en avión. Sí, gracias a Dios, gracias en avión. Ay. La experiencia fue buena porque yo llamé a Dan, o por Messenger, creo, ya me dijo, ¿tienes un papel y un lapicero? Sí, anota. Mire, me dijo, vas a llegar acá al aeropuerto, de ahí te vas a la izquierda, me dio un croquis. Ah, bacán, dije, ya, lo anoté. Y llegar allá, pues, el idioma, todo, o sea, claro. Fala portugués. Ya, y llegué y diferente, no entendía absolutamente nada. A todos pero ahí está el lenguaje de señas, pues, ¿no? Ya sabía que uno venía de afuera. Ya llegué a un terminal, pues, para ir a la ciudad ya de Tatuí, donde está el conservatorio, pues, ¿no? Pero cuando llegué a ese terminal, ahí fue un poco gracioso porque llegué y para llamar a Dan, pues yo marcaba el número. Yo pensaba que a veces uno tiene la idea, para empezar ahí no hay monederos, o sea, de moneda, pues que había en esa época, ¿no? Era con tarjeta, yo ni idea, y vuelta el tema de ir a comprar la tarjeta, no entendía nada, pues, ¿no? Conseguí la tarjeta y cada ciudad tiene su código, no entraba la llamada, era una cosa increíble que no entraba la llamada. Desesperante, ¿verdad? Me senté ahí como, no sé, 3 horas, creo, 2 horas. Dije, ¿ahora qué hago? No sabía qué hacer, ¿no? Entonces un señor de mi lado me dice, ¿no? Por eso dijera mi mamá, a veces se aparecen ángeles, ella dice, pues, ¿no? Pues probable. Sí. Entonces, un señor ahí me dice, pero me dio como un papel, algo así, ¿no? Que le digo, yo lo hablé ya español, este número, me dice, es de Sao Paulo, me dijo. Sí, él lo marcó y yo intentaba llamar a Dan Yuri, pues, ¿no? Entonces, cuando él lo marca, y Adán, ¿qué lo respondería? Pues, ¿no? Y me dice, te paso acá. Y me dice, aló, hola, Iván, hola. Oye, te estoy esperando tu llamada hace ¿cuánto? Estoy preocupado. Hace 2 horas. Estoy preocupado. Oye, Dan, pero no me has explicado cómo debo llamar, todo, ¿no? O sea, fue esa la experiencia, ¿no? Un poco de anécdota. Ya, y él me indicó, ya, tranquilo, ándate a tal agencia. Y estaba en mi frente la agencia, pero no conoce. Claro. Estaba ahí a 2 metros. Y me dice, ya, tranquilo, compra tu pasaje, llega, ahorita llamo a Tatuí, que te recoja un amigo. Y así fue. Y ahí llegué a Tatuí por intermedio de Dan, ¿no? Donde él vivió también en esa casa, me instalé, conocí. Ahí había peruanos también. Ahí también conocí a mi tocayo Iván, pues. Pero no estaba en esa casa, estaba en otra casa. Sí. En esa época, ¿quiénes son los que estaban allá? También hay un chico trompetista también, un poco ya mayor, creo. Ellery. Julia también estuvo. Yo fui un año después de ella. Ah, wow, mira. Bueno, yo fui después, pero en esa época estuvo Wilder. Iván, mi tocaya, ¿no? Iván. Sí, buenísimo, un buen trombonista. Oh, wow. Mis respetos. Sí, dime, ¿y cómo te fue ¿sentiste ese show cultural, musicalmente hablando, para no expandirse tanto? Sí, fue brutal, fue totalmente brutal el cambio porque comencé a ver a los trompetistas, la gente cómo estudiaba y justo en esa casa donde vivía había un brasilero, ¿no? Buri su nombre, y él me ayudó también a estudiar la pieza que iba a dar al examen, ¿no? Entonces, quizás tuve un poco de suerte porque él también me orientó, ¿no? Y también los peruanos que estudiaban ahí, no, mira, vas a dar la prueba así, no me orientaron. Y fue brutal porque sí, la gente allá pues tocaban un montón, ¿no? La sonoridad era distinta también. Ya, y de ahí fui a la prueba y sí, pues estuve, ¿no? Tenso, nervioso, un montón, una cola inmensa de todos los instrumentos, ¿no? La gente postula. Y ya, yo dije, la de Dios, ya, no, aquí los hilazos me decían, ya, o sea que ahí 10,000 persinadas y a lo que venga, ¿no? Para mí que tú ya te venías de Huamachuco, habías rezado ahí a la laguna, ¿no? No, en Santiago de Chuco. O sea, que salí sudando, no me acuerdo así, pero a chorros. Y creo que ahí a los días, semanas, te mandan correo, ¿no? Cruzando. Ya, y ya, Dios gracias, me dieron la respuesta, pues, ¿no? Que bueno, cuando uno da la prueba, ahí prácticamente ya los estudios te becan, pues, ¿no? Es una institución ahí de... Claro. Y ahí comencé, ¿no? Y ahí estuve 3 años y medio. Quizás algunos escuchando esta entrevista
Eh, la pregunta, ¿no? ¿Aún continúa esa becas? ¿Aún es gratis el estudio? Ya, hasta donde sé, sí, ¿ah? Solamente sí que la prueba tienen que ir a darlo allá. Ok. Inclusive, hasta te dan hospedaje gratis, si uno lo gestiona. Ya como que un poquito me ambienté, ¿no? Y ya Claro. por ahí también con el tiempo comenzaron a salir algunos chivos de bodas, ¿no? Casamientos lo llaman allá. Y creo que por ahí ya me ayudaba con eso también para pagar el cuarto, la comida, todo eso, ¿no? También mi familia me ayudaban también en algunos momentos, ¿no? Para ir a algunos Ya. cursos. Bueno, obviamente uno se las busca, ¿no? Como en todos lados, uno tiene que también buscar la manera de aliviar el gasto, porque para una familia mandar dinero al extranjero normalmente se hace al revés, ¿no? Exacto. Es una inversión, repito, es una inversión bastante grande, pero creo que cuando la familia apoya, y esto es muy importante, las cosas salen bien y bueno, creo que yo al menos que te he escuchado alguna vez por ahí un videíto tocando con otra persona, digo, wow, o sea, cuánto ha mejorado de una manera de aquí a acá, o sea, Y seguimos. y te felicito realmente por ese avance tan grande. Espero en algún momento podernos encontrar también, ¿por qué no? Claro. Y qué más, ¿no? O sea, felicitaciones, brother. Felicitaciones porque no todos se atreven a salir. No es fácil. No todos tienen esa voluntad de a veces de sacrificar algo, ¿no? Ahora, para que quizás mañana tengas un futuro mejor. Es importante recalcar todo este sacrificio, ¿no? Justamente ha sido casual que el sacrificio que hizo en la entrevista anterior Alejandro es muy parecida a la tuya, obviamente en contextos, digamos, diferentes. Tú saliste de Santiago de Chuco, ¿no? Digamos así, a Sao Sí, Paulo. Y para mí es lo mismo que salir digamos, en esfuerzo, ¿no? De Lima a Nueva York. claro. Obviamente, tú regresaste al Perú. Dime, y después de la experiencia, ¿sí? Contar la experiencia ya del regreso, ¿no? ¿Quisieras acotar algo en el periodo que estabas tú de estudiante allá? Conocí a muchos profesores espectaculares, ¿no? El profesor Gilberto Siqueira, Flavio Graviel, lo escuché así Ujú, en vivo un montón de veces. También fue un profesor en un festival, el profesor Fernando Diseño, un montón de profesores, ¿no? Y ujú. tuve la oportunidad de ir allá también a un festival muy conocido que es en FEMUS, ¿no? 2013 creo fue, 2012, 2013. Ese festival muy bonito, se da la prueba así también, ¿no? Por video, ¿no? Creo que Uh-huh. es ese, después de Campos de Jordán, más o menos, según los rankings, los comentarios, mencionan que es ese festival, ¿no? FEMUS, y un montón de gente va, ¿no? Aprendí un montón. En esa época esa vez fue Flavio Graviel y fue Paul Markello. Y también vi a Big Ben, música popular. Lo bueno de que ese conservatorio había las dos carreras, ¿no? Trompeta popular y trompeta erudito, ¿no? Clásico. Bueno, en mi caso era el clásico, ¿no? Me encanta. Y pues, y ahí tocaba la orquesta sinfónica, la Big Ben. Entonces, esas cosas fue impactante, ¿no? Escuchar esa música casi todas las semanas en vivo, pues, ¿no? En vivo. Te nutre, ¿no? Te nutre, me Sí, imagino. era alucinante. Y ya bueno, y después ya cuando ya he regresado, Perdón, discúlpame que te dime, corte. Déjame leer algunos comentarios. Por ejemplo, Fanny de la Cruz dice: un saludo de la familia, primo, compadre, gracias, primo, Fanny. compadre Iván. ¿Cuándo te Mi recuerdes de mamá. tus sobrinos? Dice. Saludos, No. Fanny. Después dice Sonia García Taboada, dice: felicitaciones, amigo Iván, un orgullo de nuestro Santiago de Chuco. Mira, estos comentarios, creo yo, de alguna manera nos hace respirar profundamente, ¿no? Y sentirnos Claro. orgullosos de lo que Saludos, hemos Sonia. Saludos a tu sacrificado. papá también. Ella es hija de uno de mis profesores, ¿no? De la sierra. Mírame, qué bueno. John Marvin Yanti Miranda nos dice: saludos, maestro Iván, desde el Ecuador. Wow, Ah, mira. internacional, ¿eh? Ah, no, un buen amigo, lo conocí en Lima. Elkin Rodríguez Reina, saludos y felicitaciones, profesor Roland Manuel Zabaleta Ruiz, y un orgullo usted y su hermano.
Solórzano. Saludos, maestro Zabaleta. Soy de Lima, pero mi familia es de Angamarca, Santiago de Mira, Chuco. Wow. Angasmarca. Perdón, disculpa mi ignorancia. Es un distrito de ahí de Santiago, 2 horas, casi 3 horas. Mira, todos estamos conectados por algo. Dice Sonia García Taboada, dice, como siempre, humilde mi amigo Iván. Nunca olvida sus raíces y buen profesional en la música. José Nayo Vázquez nos dice saludos a mi amigo Zabaleta y también al maestro Freddy Fuertes. Tuve la suerte de verlo cuando llegó a Trujillo en el 2003, dice. 2003, mira. En el 2003, cómo pasan los años, ¿no? Desde Santiago de Chile, un peruano de corazón. Uy, wow, está en Chile. Un saludo hasta Chile. Mira. Saludos. Jenny Zabaleta, felicitaciones, hermano. Te admiro muchísimo. Hermana. Diosito te bendiga, bendiciendo y te acompañe siempre, ¿no? Gracias, hermana. Saludos a la familia. Ronald Manuel Zabaleta Ruiz, felicitaciones, hermano Iván. Saludos, hermano. El trompetista. Sí, él actualmente toca trompeta. Ya, qué él bueno. Es el responsable, pues, ¿no? Que te decía que desde... él es su culpa. Él. Ya. Saludos, Ronald, saludos. Y felicitaciones también por haber inculcado a Iván a seguir estudiando. Luis Ángel Ramos, también saludos. Profe Iván Zabaleta, recuerdo cuando me enseñó en el Centro Cultural Centenario. Gracias por sus enseñanzas brindadas. Sí, estuve en Chimbote también un tiempo. Qué bueno, Iván. Willy David Valderón, saludos, jóvenes. Así dice. Carlos Ruiz, la música es un arte. Al escuchar ciertas melodías en el trajinar de la vida, es un aliciente para menguar la nostalgia y emprender nuevos rumbos. Saludos, Iván, y que los éxitos no dejen esperar. Ok, al menos espero haber leído todos. Si alguien me falta, mil disculpas. Mira, ahí hay un saludo que de mi hermana también, saludos hermana Nilda, y de Flavio, mira, escribió, no sé si lo ves. A ver, ¿dónde está? Flavio, Flavio sí. Gabriel, saludos Iván. Flavio. Te quieren mucho en Brasil. Yo lo digo a Flavio que es mi héroe, le digo, cuando llegué a Brasil y lo vi a Flavio, sí. Hasta ahorita lo pregunto, ¿cómo logró esa actitud, ese sonido? Tú eres mi héroe. Me dice, yo no sé nada. y aprendí mucho hasta ahorita, ¿no? Flavio, si está ahí o un día lo verá el video, excelente persona y trompetista. Bien, Iván, yo te agradezco bastante por el tiempo brindado. Sé que también tu agenda de trabajo, sobre todo en este periodo de la pandemia, en organización, con trabajo remoto, estudio, es bastante fuerte. Si quieres decir algunas cosas más de inspiración para los chicos. Bueno, lo que quisiera decir es que no pierdan esa ilusión, ¿no? Los jóvenes o todos, ¿no? No perdamos esa ilusión de querer aprender, de seguir aprendiendo, de seguir mejorando, ¿no? Yo hasta ahora, bueno, no lo cuento por vanidad, ¿no? Sino he aprendido también de los profesores, ¿no? De Freddy, de Alejandro, de Flavio, de un montón de profesores, ¿no? El profesor también José Luis Soriano, de tener esa actitud del eterno estudiante, ¿no? Y no tener roche de, pues mira mi video, como dice Alejandro, ¿no? Mira, no pasa nada, que nos corrijan y tranquilo, ¿no? Y de siempre estar instruyéndonos, pues, ¿no? Con algunas lecturas también que ayudan mucho también en todo tiempo, creo yo, ¿no? Eso básicamente, creo yo. Y saludos a mi familia, ¿no? De repente están por ahí, siguen. Y gracias a ti, Freddy, de verdad. Cuando me mandaste mensaje dije, Freddy está bromeando, creo. Pero no, gracias de verdad por... Primera vez también que comparto algo, ¿no? De mi vida, de un poco de la odisea, como decía, ¿no? Era de ponerlo la odisea, ¿no? La odisea de Iván. De Santiago de Chuco a Brasil. Ok, lo vamos a corregir, no hay ningún problema. Vamos a poner puede ser. Sí, está bonito. Pero dime, ¿quién no se va a inspirar en una historia como la tuya, Iván? O sea, no. Es bien difícil que nadie se inspire en esto, ¿no? Los que sabemos de cómo se vive en la sierra y llegar a lo que has llegado, o sea, no es fácil. Entonces, es inspiración, creo yo, sobre todo los jóvenes que a veces tienen tanto y lamentablemente por la cabecita a veces consiguen poco en la vida. Entonces, imagínate tú que has tenido poquísimo y has conseguido tanto, es al revés. Entonces, bueno, ayudarlos con esto, a inspirarlos a que sigan por el buen camino del estudio, más que todo.
Exacto. Y para culminar, animarlos nomás que aprovechen la cuarentena, estudiar todo lo posible que... todo Sí, lo que sea necesario. y aprovechen que ahorita estamos de oferta hasta el 30, porque ya se acaban los También. conversatorios y se acaba con una gran sorpresa. Después se acaba con un gran personaje que representa al Perú bien alto lo pone al Perú. Bien, bien, Iván, ya puedes darle un cliquito ahí. Sí, estamos en contacto. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia. Igualmente, gracias. Éxito siempre.